Escuelas filosóficas. La filosofía es el estudio del pensamiento y la justificación de las creencias. Filosofar consiste en pensar o razonar acerca del mundo que nos rodea. La filosofía ha desarrollado a lo largo de su historia un conjunto de conceptos y métodos que conforman una técnica y una sensibilidad conceptual muy determinada. Escuelas filosóficas. Distintos tipos de escuelas que expresan las diferentes formas de pensar sobre la filosofía. Las escuelas filosóficas permiten llegar al conocimiento. Sistemas filosóficos tratados. Veremos materialismo, realismo, racionalismo, empirismo, idealismo y positivismo. Aspectos tratados para cada sistema son la historia, representantes y principios. El materialismo. Su historia surge en el siglo XIX para explicar el desarrollo y los cambios en la historia humana a partir de los factores prácticos, cambios tecnológicos y modo de producción. Representante. Es la doctrina sustentada por Marx y Engels que presentan una concepción sobre la explotación que sufre el proletariado por parte del capitalista. Principio. En él confluye la teoría, el pensamiento y la ideología, con la práctica, el movimiento obrero, con un objetivo final, la toma del poder por la clase proletariada, considerada como una clase revolucionaria. Realismo, historia. El realismo surgió desde 1840 hasta la década de 1890, cuando el realismo fue desbancado por el naturalismo. En general, el trabajo de estos escritores ilustra la esencia del realismo, según la cual las autoridades no deben seleccionar hechos de acuerdo con unas ideas estéticas o éticas preconcebidas, sino que sus ideas deben estar basadas en observaciones imparciales y objetivas. Representante. Aristóteles, Demócrito, Galileo Galilei, René Descartes. Principio. Se basa en las propiedades subjetivas de la realidad y mediante un proceso mental de análisis, lo que se percibe se conceptualiza. Racionalismo. Historia. Se da en el continente europeo durante el siglo XVII. Para ellos la fuente del conocimiento es la razón. Representantes. Formulada por René Descartes, Baruch Spinoza y Leibniz. Principio. La razón humana. La razón es la única facultad que puede concebir al hombre al conocimiento de la verdad. Esta razón es una razón autónoma, capaz de sacar de sí misma las verdades primeras y fundamentales, a partir de las cuales es posible deducir todas las demás. Empirismo. Historia. Se da en Inglaterra durante los siglos XVII y XVIII. Para ellos la fuente y los límites del conocimiento están en la experiencia. Niegan el innatismo, todas las ideas son adquiridas. Siguen un modelo de conocimiento propio de las ciencias naturales: observación, inducción y análisis de hechos. Los representantes: Hume, Locke y Berkeley. Principio. Se afirma que la fuente del conocimiento humano es la experiencia sensible, los sentidos. No existen las ideas innatas. La mente es considerada como un papel en blanco, sobre el que la experiencia va dejando su huella. Son los sentidos y las sensaciones los vehículos a través de los cuales surgen las ideas en la mente. Idealismo. Historia. Fue Leibniz quien empleó el término idealista al referirse a Platón y a otros autores para quienes la realidad es la forma o la idea. El idealismo como doctrina se contrapone al realismo, que reduce lo que podemos percibir por medio de los sentidos y que es accesible al mero pensamiento, en vista de que en esta corriente lo que aún no puede verse puede ser comprendido. Representantes: Leibniz, Hegel, Platón, Bolzano y Dilthey y Frege. Principio. La idea sigue siendo una parte muy importante dentro de todas las ciencias, que es aceptada y colocada como importante, incluso fundamental. El problema radica en cómo pasar esas ideas a sustancias tangibles, cómo objetivarlas sin pasar al materialismo. Positivismo. Historia. El positivismo es una corriente de pensamiento cuyos inicios se suele atribuir a los planteamientos de Auguste Comte y que no admite como válido otro conocimiento sino los que proceden de las ciencias empíricas. Representante: Auguste Comte, Saint-Simon y John Stuart Mill. Principio. Se caracteriza por afirmar que el único conocimiento verdadero es aquel que es producido por la ciencia, particularmente con el empleo de su método.